Profe, Sí. yo le quería comentar, el miércoles no pude ingresar a la clase porque me marcó mi jefa para que fuera a hacer este inventario. Ajá. Entonces, en la mañana pues tuve que ir al trabajo. Sí le comenté a Itzel, pero no sé si le haya comentado a usted. Sí, sí, no te preocupes. Lo que yo les comentaba el viernes es que todo esto, por favor, coméntenselo a Itzel. Ella es la que me va a ayudar a hacer los promedios y me va a ayudar a ser justo en relación a esto, ¿sí? De ninguna manera, bueno, pues ya con eso está reprobada, ¿no? No, 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 no. Vamos a ir checando cuáles van siendo las situaciones, ¿sí? Si no mal recuerdo, en la primera semana que nos conectamos teníamos una asistencia de 27 alumnos y fue cuando yo le dije a Itzel, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los demás? ¿Ya se dieron de baja? ¿Qué vamos a hacer? Y esto precisamente porque a nosotros también nos están pidiendo, pues, asistencia, ¿sí? De los alumnos. Hoy por eso también les pedí tarea, porque me están pidiendo evidencias, para lo cual, pues yo voy a emitir calificaciones, ¿sí? Entonces, yo con lo que tengo voy a ir haciendo promedios. Yo les decía, el 50%, o sea, 5 puntos prácticamente son de la tarea. Y tengo 4 evaluaciones, de las cuales cada una de ellas vale un punto. ¿Sí? Tendríamos 9, más un punto que tienen todos por haber participado muy bien en 2 clases, ¿sí? Serían 5 puntos. Y más un punto de asistencia, que ahí vamos a manejar de punto 2, de punto 3, de punto 4, de punto 5, depende de la asistencia. Y basado en eso vamos a hacer las calificaciones. Antes de subir cualquier calificación, yo primero se las voy a mandar a Itzel para que ella me diga, oiga, doctor, no sabe qué, que esta persona nos dijo que tenía este problema, sí, sí es cierto. Bueno, y de esta, bueno, pues también, Y vamos a ir haciendo precisamente los promedios basado en eso. Aún así, si a Itzel se le pasó, si a mí se me pasó, y cuando demos las calificaciones se las vamos a pasar primero a ustedes. Y si ustedes dicen, ¿sabe qué? Que yo no estoy de acuerdo, porque yo sí estuve en todas, estuve contestando, y porque me puso 8, a ver, déjame checar, ¿sí? Lo checamos y no hay ningún problema, ¿sí? ¿Qué te Sí, profe, está bien. Muchas gracias. Sí. Sí, no hay problema. Sí, sabemos que ahorita existen muchísimas cosas por las cuales, bueno, pues tenemos algunos problemas, ¿sí? Para estar presentes. Bien, fíjense bien en este esquema. Lo voy a agrandar un poquito más para que vayamos viendo. A ver, en este esquema, ¿qué cavidad sería esta que está aquí en azulito? La cavidad amniótica. La cavidad amniótica. ¿Y esta que está en amarillo? El saco vitelino. Sería el saco vitelino. Aquí en medio estaría el embrión. Aquí en medio estaría el embrión. ¿Sí? Rodeando a la cavidad amniótica. Sabemos que están los amnioblastos y el saco vitelino sabemos que está la membrana exocelómica o el endodermo extraembrionario. Y rodeando a todo esto, ¿quién son estas células en guinda? ¿Qué son estas células en guinda que están aquí? El mesodermo. El mesodermo extraembrionario es plácnico. El mesodermo extraembrionario es plácnico. ¿Qué son estas células que se encuentran aquí delimitando esta cavidad? El mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario somático. Y aquí en medio,
¿Qué es esta cavidad? La Cavidad coriónica. La cavidad coriónica. Bien. Esto ya está dentro de ¿quién? ¿Qué tejido habría aquí? ¿Qué tejido habría aquí? Endometrio. El endometrio. El endometrio. Fíjense bien. Aquí vemos que ya desde la segunda semana, ¿sí? Vemos cómo, ¿sí? Este endometrio es invadido por las dos capas que envuelven a este mesodermo extraembrionario somático. ¿Cuáles son estas dos capas? Citotrofoblasto. Citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Muy bien. Vean cómo tiene proyecciones hacia el endometrio. Son como deditos, manitas con deditos que crecen hacia el endometrio. Estas manitas con deditos se llaman vellosidades. Se llaman vellosidades. Si esa manita con deditos tiene en el centro citotrofoblasto y está rodeada por sincitiotrofoblasto, se le llama vellosidad primaria. Se le llama vellosidad primaria. Pero sí, fíjense bien, a estas manitas es invadida también por el mesodermo extraembrionario somático, es invadida, o sea, se mete en medio, ese mesodermo extraembrionario somático, entonces ahora se llama vellosidad secundaria, vellosidad secundaria. Y esa vellosidad secundaria tiene al centro mesodermo extraembrionario, rodeándolo el citotrofoblasto. El citotrofoblasto. Se forman vasos sanguíneos. Y cuando están presentes los vasos sanguíneos en el mesodermo extraembrionario, cuando están presentes vasos sanguíneos en el mesodermo extraembrionario, se forman las vellosidades terciarias. Las vellosidades terciarias. Esas vellosidades terciarias tienen en el centro mesodermo extraembrionario somático. En él se encuentran vasos sanguíneos. Están rodeados del citotrofoblasto y del sincitiotrofoblasto. ¿Sí? Fíjense bien. Tenemos cómo en las 3.5 semanas, del lado donde está el embrión llamado polo embrionario, del lado donde está el embrión llamado polo embrionario, vamos a encontrar que las vellosidades son más abundantes. Del lado del polo embrionario, las vellosidades se hacen más abundantes y más ramificadas, más abundantes y más ramificadas. A esta zona se le conoce como corión frondoso. Corión frondoso a la zona en donde se encuentra el polo embrionario y se hacen más abundantes las vellosidades y se hacen más ramificadas. Del otro lado, donde no está el embrión llamado polo abembrionario, del otro lado, donde no está el embrión, se le llama polo abembrionario. Las vellosidades son
menos y menos ramificadas. Son menos y menos ramificadas y se les llama corión calvo o corión leve. Corión calvo o corión leve. ¿Sí? Corión calvo o corión leve. ¿Sí? La zona del endometrio que está en contacto, la zona del endometrio que está en contacto con el corión frondoso, se le llama decidua basal. Se le llama decidua basal. Y la parte del endometrio que está en contacto con el corión calvo o corión leve, se le llama decidua capsular. Decidua capsular. Aquel endometrio que no está en contacto ni con el corión calvo, ni con el corión frondoso, se conoce como decidua parietal. Se conoce como decidua parietal. En esta imagen, ahorita que se las voy a poner, vean en esta imagen. Pongan atención. Nuevamente, ¿cómo se llama esta cavidad? ¿Cómo se llama esta cavidad? Amniótica. Cavidad amniótica. ¿Y esta cavidad? Saco Vitelino. 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 Aquí estaría el embrión y este es el pedículo de fijación. Aquí estarían los amnioblastos y el endodermo extraembrionario. ¿Rodeado por quién? ¿Quién rodea a los amnioblastos aquí y al endodermo extraembrionario? ¿Quién lo envuelve? La cavidad El coriónica. mesodermo. ¿Qué más? Extraembrionario. Esplácnico. Esplácnico. El mesodermo extraembrionario esplácnico. ¿Esta cavidad cuál sería? Coriónica. La cavidad coriónica. Y revistiendo a la cavidad coriónica, ¿aquí quién estaría? Mesodermo El extraembrionario. mesodermo Extraembrionario somático. extraembrionario somático. Y rodeando al mesodermo extraembrionario somático, ¿quién estaría? El citotrofoblasto. Y rodeando al citotrofoblasto, ¿quién estaría? El sincitiotrofoblasto. Y vean cómo del lado embrionario, en el polo embrionario, se forman estos pliegues que son las vellosidades. Primarias, secundarias, terciarias. ¿Sí? De este lado, estas vellosidades forman ¿a quién? Decidua basal. No. ¿Corión frondoso? El corión frondoso. El corión frondoso. Y del otro lado, en el polo abembrionario, se forman muy pocas y muy ramificadas de estas vellosidades. ¿Cómo se le llama? Corión calvo o leve. Aquí está el endometrio que está en contacto con el corión frondoso. ¿Cómo se llama ese endometrio que está en contacto con el corión frondoso? Decidua basal. Decidua basal. Y la otra que está en contacto, este endometrio que está en contacto con el corión calvo, ¿qué es? Decidua capsular. La decidua capsular. Y miren, este endometrio no está en contacto ni con el corión calvo ni con el corión frondoso. ¿Cómo se llama? Esta Decidua parietal. Decidua parietal. Decidua parietal. Esta cavidad, a ver, vean esta cavidad. ¿Qué cavidad sería?
¿La cavidad qué, Anabel? No, la cavidad amniótica está hasta acá. Aquí está la cavidad amniótica. La cavidad exocerámica. ¿Qué cavidad es esta? Miren. Aquí abajo se comunica con la cavidad vaginal, con el espacio vaginal. ¿Qué cavidad es esta? La cavidad uterina. La cavidad uterina. Con el crecimiento del embrión, ¿qué le va a pasar a la decidua capsular y a la decidua parietal? A ver, ¿qué le va a pasar a la decidua parietal y a la decidua capsular con el crecimiento del embrión? ¿Se hace más pequeño? Se pierde. Se hace más pequeña, se pierde. Y terminan fusionándose, ¿quién? ¿Quién termina fusionándose? La decidua capsular y la decidua parietal. La decidua capsular y la decidua parietal. Está por sacarnos en 10 minutos. Nos volvemos a conectar. Aquí está. Se fusionan. La decidua, ¿sí? Capsular crece el embrión y lo va empujando y se fusiona con la decidua parietal, haciendo que la cavidad uterina, ¿qué le pase? ¿Se expanda? ¿Se expande? ¿Se expande la cavidad uterina? No, igual se cierra, ¿no? Igual. Se cierra la cavidad uterina. Se cierra. ¿Sí? Se cierra la cavidad uterina. A ver, en este esquema. Aquí está el embrión. Aquí está la cavidad amniótica. Aquí están los amnioblastos. Aquí está el endodermo extraembrionario y el saco vitelino. ¿Quién rodea a estos amnioblastos y a este endodermo extraembrionario? El mesodermo extraembrionario explácnico. El mesodermo extraembrionario es plácnico. Aquí, bueno, ¿qué cavidad es esta? La cavidad amniótica. Esta es la cavidad amniótica, pero esta, acá. ¿Coriónica? Cavidad coriónica. Y esa cavidad coriónica está revestida ¿por quién? Aquí. Mesodermo extraembrionario somático. Por el mesodermo extraembrionario somático. Aquí. ¿Quién se une? ¿Quién se une aquí? El mesodermo extraembrionario somático con el esplácnico. ¿Formando a quién, Amiri? Al pedículo de fijación. Al pedículo de fijación. Ahora, de este lado que está el embrión, tenemos al cito y al sincitio, formando a estas manitas con deditos. ¿Cómo se llaman? Vellosidades placentarias. Vellosidades. A ver, si esa vellosidad solo tiene cito y sincitio, cito en el centro rodeado de sincitio, ¿se llama? Vellosidad primaria. Pero si tiene al centro mesodermo extraembrionario rodeado por cito y rodeado por sincitio, ¿se llama? Vellosidades secundarias. Pero si tiene en el mesodermo un vaso sanguíneo, tiene vasos sanguíneos, ¿se les llama?
Vellosidades terciarias. Vellosidades terciarias. Vellosidades terciarias. Tenemos del lado del embrión, el polo embrionario, vellosidades muy abundantes y muy ramificadas. ¿Cómo se le llama esa zona? Corión frondoso. Y al endometrio que está en contacto con este corión frondoso se le llama Deciduo basal. deciduo basal. Deciduo basal. Fíjense bien. Esa decidua, que no es otra cosa más que endometrio, se mete entre las vellosidades. Se mete entre las vellosidades. ¿Sí? Y a eso le llamamos espacio intervelloso. ¿Qué hay en el espacio intervelloso? Hay endometrio. Hay decidua basal, en donde vamos a encontrar glándulas endometriales, vamos a encontrar sangre materna, proveniente de las arterias espirales. Proveniente de las arterias espirales. Y miren cómo aquí ya se está formando, los vasos sanguíneos a nivel del mesodermo, los vasos sanguíneos a nivel del saco vitelino, y de hecho, fíjense bien, ¿cómo se llama esta zona en donde está unido el ectodermo, el epiblasto, al endodermo intraembrionario? ¿Cómo se llama esta zona de la cabeza, aquí está más grande, de la cabeza, en donde se une el epiblasto al endodermo intraembrionario? ¿Cómo se llama? Mesodermo intraembrionario. Membrana bucofaringea y membrana. Se llama membrana bucofaringea. Se llama membrana bucofaringea. Y la otra que está hacia la cola, esta unión del epiblasto con el endodermo intraembrionario, ¿cómo se llama esta unión a nivel de la cola? Membrana cloacal. Membrana cloacal. Fíjense bien, a nivel de la membrana bucofaringea se forma una invaginación del ectodermo, llamado estomodeo. A nivel de la membrana bucofaringea, el ectodermo se invagina. Esa invaginación del ectodermo a nivel de la membrana bucofaringea se llama estomodeo, que va a ser la futura boca. Es la boca primitiva. Es la boca primitiva. ¿Sí? Y a nivel de la membrana cloacal hay una invaginación del ectodermo llamada proctodeo. A nivel de la membrana cloacal hay una invaginación del ectodermo llamada proctodeo. Es el futuro ano. Pero lo más importante que podemos ver aquí, ¿quién creen que sea? Y aquí lo dice, miren, que se esté formando aquí, por delante de la boca del embrión. Por delante de la boca del embrión se está formando el corazón. Se está formando el corazón. ¿A partir de qué lámina? ¿Y de qué parte de esa lámina se forma ese corazón? ¿Del endodermo? No. Del mesodermo. ¿Cuál mesodermo? ¿Cuál mesodermo intraembrionario? Esplácnico. ¿Cuál? Esplácnico. El lateral esplácnico. De ese mesodermo intraembrionario lateral esplácnico se está formando el corazón. Tercera semana y se está formando un corazón. Tercera semana se está formando el tubo neural. El tubo neural. ¿Alguien tiene idea cómo es que aprendemos a mover ciertas partes de nuestro cuerpo, a mamar, a deglutir, a realizar funciones vitales?
¿Quién nos enseña? A llorar. Ajá. Ujú. Es una información innata. ¿Dónde está esa información innata? En el material genético. En el material genético. En ese material genético, ¿quién nos enseña a tener sentimientos? Lo heredamos, nadie nos enseña. ¿Y nosotros nacemos con ese material genético? ¿Nos formamos con ese material genético? Bueno. ¿A partir de qué momento nosotros podríamos decir que podemos sentir? Se los dejo de tarea, nada más. Fíjense bien, aquí tenemos nuevamente a la cavidad amniótica. Y el embrión ya se plegó. Aquí está parte del saco vitelino y el pedículo de fijación. Ahí lo tenemos. Aquí está la cavidad amniótica, ¿eh? ¿Qué cavidad es esta? Bien. La cavidad amniótica está rodeada ¿por quién? Por los amnioblastos y ¿qué más? ¿Sí me oyen? Por el mesodermo extraembrionario. Por el mesodermo extraembrionario ¿qué? Esplácnico. Muy bien. Esta es la cavidad coriónica. Y aquí estaría el mesodermo ¿qué? Extraembrionario somático. Conforme va creciendo el embrión, ¿qué pasa con esta cavidad coriónica? ¿Desaparece? Sí, se va cerrando, va desapareciendo y se fusiona ¿quién? Se fusiona el mesodermo ¿qué? Extraembrionario. Embrionario Lateral somático. esplácnico. Mesodermo extraembrionario ¿qué? Lateral esplácnico. Ajá, con el mesodermo. Extraembrionario lateral somático.
Efectivamente. Y nada más sería mesodermo extraembrionario. Es mesodermo extraembrionario esplácnico con el mesodermo extraembrionario somático. Y la cavidad coriónica se pierde. Por lo tanto, se fusionan amnioblastos con los mesodermos, formando esa membrana llamada membrana amniocoriónica. Esa membrana llamada membrana amniocoriónica, ¿sí? Que en clínica se conoce simplemente como apnios. En clínica se conoce como apnios. Muy bien. Aquí está el polo embrionario. Y aquí están gran cantidad de vellosidades y muy arborescentes, muy ramificadas. ¿Cómo se le llama a esta zona? ¿Zona vascular? Corión frondoso. Del otro lado son pocas, en el polo embrionario. ¿Cómo se le llama? Calvo. El corión frondoso está en contacto con esta parte del endometrio llamada Cavidad decidua basal. Y es precisamente esas dos partes las que forman a la placenta. La placenta está formada. ¿Deciduo parietal? A ver, no. La placenta está formada por una parte embrionaria y una parte fetal. La parte embrionaria está formada ¿por quién? ¿El corión frondoso? Por el corión frondoso. Y la parte materna está formada ¿por quién? La decidua basal. Por la decidua basal. El corión calvo no participa finalmente en nada. Ni la decidua parietal ni la capsular. ¿Sí? Solo son esas dos partes las que van a formar a la placenta. Una parte fetal y una parte materna. La parte fetal por el corión frondoso, la parte materna por la decidua. ¿Sí? Miren, vamos a ampliar esta parte. Y quiero que vean esta imagen. Vean. Aquí está el pedículo de fijación que ya es cordón umbilical. A ver, recuérdenme. ¿Sí? Aquí hay arterias, hay venas umbilicales. Hay dos arterias y hay una vena. Están inmersas, ¿se acuerdan ustedes del pedículo de fijación? ¿Qué tejido es este en el que se encuentran? Y que se va a transformar en la gelatina de Wharton. Sí, pero ¿qué tejido era ese? Y que formaba parte del pedículo de fijación. ¿Tejido conectivo? No. Era A la ver, unión, nuevamente. ¿Cómo? era la unión del mesodermo extraembrionario somático Efectivamente, es la unión del mesodermo extraembrionario somático con el esplácnico. Ahí está. Sí es cierto, después forma el tejido conectivo, pero ahorita es mesodermo extraembrionario somático y esplácnico. ¿Sí? Regresamos a esta imagen. Aquí está la unión de esos mesodermos. ¿Sí? Aquí estaría. Tanto así que este lilita sigue estando aquí, entrando a las vellosidades. Es el mismo mesodermo que está rodeado ¿por quién? Ya en este mesodermo extraembrionario ya hay aquí arterias y venas capilares. ¿Quién rodea ese mesodermo extraembrionario en esas vellosidades terciarias? ¿El citotrofoblasto?
El citotrofoblasto. Y rodeando a esta, ¿quién está? El sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto. Y todo este arbolito que vemos aquí, ¿qué es? Todo este arbolito que está aquí, ¿qué es? Todo este arbolito que está aquí, ¿qué es? Una vellosidad terciaria. Una vellosidad. Una vellosidad. ¿Qué es eso azul y eso rosa que se ve adentro? Y venas. Comunicándose con capilares, ¿verdad? Comunicándose con capilares. ¿Qué va a llegar a partir de estas venas, de estas arterias, perdón, que llegan? ¿No? Estas vienen del embrión y llegan hasta las vellosidades. ¿Qué llegará? Sangre desoxigenada. Sangre desoxigenada y sustancias de desecho, que van a vertirse hacia el espacio intervelloso, que es este espacio en el que quedan las vellosidades. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué capas tiene que pasar el CO2 y las sustancias de desecho? Desde esos capilares que hay en esas vellosidades hacia el espacio intervelloso. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué capas tiene que pasar? Tiene que pasar el endotelio de los capilares. Tiene que pasar el mesodermo extraembrionario. Tiene que pasar el citotrofoblasto. Tiene que pasar el citotrofoblasto. Y tiene que pasar el sincitio trofoblasto. ¿Y llega a dónde? ¿Llega a dónde? Al endometrio. Al espacio intervelloso. Al espacio intervelloso. Y del espacio intervelloso va a entrar a las venas, ¿qué? ¿Cómo se llamarán estas venas? Helicinas. 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 Que van a llegar a las venas uterinas. Llegan a las venas uterinas. Ahora fíjense bien. Por las arterias espirales, llega sangre al espacio intervelloso. Solo la sangre llega al espacio intervelloso. Baña a las vellosidades. Baña a las vellosidades. Y ahora, el oxígeno, los ácidos grasos, aminoácidos, monosacáridos, vitaminas, electrolitos, hormonas, anticuerpos como la IgG, alcohol, nicotina, drogas, fármacos, microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos, pasan del espacio intervelloso a los capilares que hay en las vellosidades. Permítame un momento.
Había dicho capilares de qué? En las vellosidades. Ah, gracias. Y ahora entonces, díganme qué capas tienen que pasar desde el espacio intervelloso hasta el capilar de las vellosidades. El sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto. ¿Qué más? Sitio trofoblasto. Citotrofoblasto. El El mesodermo. Mesodermo. Y el 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 endotelio. endotelio capilar. Todas esas capas forman la barrera placentaria. Todas esas capas forman la barrera placentaria. ¿En qué periodo debe de estar más grueso? ¿Y por qué? ¿En el periodo embrionario o en el periodo fetal? En el fetal. ¿En el fetal? ¿Por qué en el fetal? A ver, yo les anticipo. El periodo embrionario se forma el embrión, se forma todo el embrión. Primeras 8 semanas se forma todo el embrión. De la 9ª a la 40, solo crece. ¿Cuándo necesitamos más protección? En la embrionaria. Por eso en las primeras 8 semanas necesitamos que esté esta barrera placentaria formada por el endotelio del capilar, el mesodermo extraembrionario, el cito y el sincitio. Ahora, en el periodo fetal, ¿sí? El citotrofoblasto se adelgaza y se transforma en células, eran células cúbicas, ahora son células planas que van a formar parte del endotelio capilar. Y el sincitio se va perdiendo y forman los nodos sincitiales. Los vasos sanguíneos crecen tanto que disminuyen el grosor del mesodermo. Esto es por dos cosas. ¿Cuáles serían? ¿Por qué se adelgaza la barrera placentaria en este fetal? Como usted lo dijo, ¿no? Para que el feto nada más crezca. Por eso, pero... Necesitamos nutrientes que entren más rápido. Efectivamente, en mayor cantidad. Por eso los vasos sanguíneos crecen tanto y ya no hay tanto grosor, ¿sí? Ya no afectaría los factores teratógenos. ¿Por qué? Porque ya se formó. Lo único que necesitamos es que crezca. ¿Sí se entiende? Vemos cómo la decidua basal, fíjense el endometrio, ¿qué hace a nivel del espacio intervelloso? ¿Qué hace la decidua basal? ¿Qué hace el endometrio a nivel del espacio intervelloso? Se invagina, lo invade, formando los tabiques, ¿sí? Endometriales, tabiques de la decidua basal. Estos tabiques los vamos a poder observar en la parte materna de la placenta. ¿Sí? A ver, miren. Este es un esquema. Son vellosidades cortadas transversalmente. Estas solo tienen cito y sincitio. Son vellosidades ¿qué? Primarias. Estas tienen mesodermo extraembrionario, cito, vean las células cúbicas, y el sincitio por fuera. Son vellosidades ¿qué? Secundarias. Secundarias.
Estas tienen mesodermo ya con vasos sanguíneos dentro del mesodermo. Vean el cito, cómo empieza a separarse y se empieza a aplanar, y el sincitio. Esta es una vellosidad que Terciaria. terciaria. ¿Sí? Vean cómo el cito se empieza a aplanar y empieza a no encontrarse en ciertas partes. ¿Sí? Y este sincitio también se va a ir perdiendo, ¿sí? Y forman los llamados nodos sincitiales. Miren, esta es la vista de una placenta con su cara materna y su cara fetal. Aquí está implantada. ¿Qué sale primero? ¿El feto o la placenta? El feto. El feto. ¿Cómo le llamamos a la salida de la placenta? Alumbramiento. Alumbramiento. ¿Qué tiempo después sale la placenta en ese alumbramiento, después de que sale el producto? ¿Inmediato? De hecho, ¿qué tiene que hacer el médico después de que sale el producto? No la tienen que jalar, tienen que cortar el cordón umbilical y dejar ahí las pinzas, porque si no se pierde, ¿verdad? Y se detiene ese cordón umbilical, ¿sí? Y solo con las contracciones se va sacando precisamente esa placenta. Sí hay cierta tensión, pero no es jalarlo, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan de los tabiques placentarios que se formaban en el espacio intervelloso? Vean lo que forman del lado materno. Forman estos gajitos en la placenta llamados cotiledones. Estos cotiledones se forman por la formación de los tabiques placentarios en el espacio intervelloso. Se forman los cotiledones. Este es del lado materno, ¿sí? ¿Qué hay del lado fetal? Del lado fetal está el cordón umbilical, y encontraríamos al amnios. ¿Me recuerdan quién formaba a este amnios? Que debería de ser llamada membrana amniocoriónica. El mesodermo lateral, el esplácnico y el amnioblasto. El mesodermo extraembrionario, tanto el somático como el esplácnico y los amnioblastos. Aquí vemos al cordón umbilical. Recuérdenme que hay aquí en este cordón umbilical, que miren, también está envuelto en esta membrana amniocoriónica. ¿Sí? ¿Qué hay dentro de este cordón umbilical? ¿Dos arterias y una vena? Dos arterias y una vena. Rodeada por la gelatina de Wharton. Rodeados de la gelatina de Wharton. Aquí está, miren. Aquí está. Un corte transversal de ese cordón umbilical. Aquí está, miren. Las dos arterias que son redonditas, son de paredes muy gruesas, y la vena, que es mucho más grande, de paredes más delgadas. Y esto es la gelatina de Wharton, que no sería otra cosa más que ¿qué? Tejido conectivo. Mesodermo, extraembrionario, somático y esplácnico. No sería otra cosa más que eso. Si yo hago un acercamiento de esta gelatina de Wharton, veo estas células mesenquimatosas. ¿Sí? Veo estas células mesenquimatosas. Aquí deberíamos de ver, no es cierto. Bueno,
Está la gelatina de Wharton, están las fibras, está la sustancia fundamental que ya habíamos mencionado. ¿Se acuerdan que estas células mesenquimatosas eran pluripotenciales? Que se podían transformar en muchas células, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre estas y las células de Maxinov que están en la pulpa dentaria? Luis, no te alcancé a oír. Que son totipotenciales, las de la pulpa, ¿verdad? Que se pueden transformar en cualquier célula, en todas las células, por eso se llaman totipotenciales. Estas son pluripotenciales en muchas células, ¿sí? Bien, cuando nosotros vemos esto, díganme, este feto está dentro de una cavidad. Esa cavidad, ¿qué cavidad es? Amniótica. Es la cavidad amniótica. Y esta cavidad amniótica está rodeada, está delimitada ¿por quién? ¿Por el saco vitelino? ¡Ah! ¡Qué terrible situación! ¡Qué terrible información! El saco vitelino ya quedó la mayor parte dentro del embrión, dentro del feto. ¿Quién delimita a la cavidad amniótica? Mesodermo extraembrionario somático. El mesodermo extraembrionario somático y el esplácnico unido ¿a quién? A los amnioblastos, formando esa membrana que debe de ser llamada membrana amniocoriónica, y que en clínica solo la llamamos ¿qué? Amnios. Esta, en el momento, el primer paso en el cual nos indica que ya van a nacer, es que esta membrana, este amnios, esta membrana amniocoriónica, se rompe. Y junto con ello sale ¿qué? La cabeza. No. ¿Líquido amniótico? Líquido amniótico. ¿Cómo se le llama eso de manera coloquial? Se le rompió la fuente. Que se rompió la fuente, ¿verdad? Se rompió la fuente. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Y aquí tenemos ese amnios, esa membrana amniocoriónica, que es la que se rompe. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, la membrana amniocoriónica va a estar formada por los amnioblastos y los dos mesodermos extraembrionarios. Claro, los dos mesodermos extraembrionarios. Okay. Miren, así es como la vemos en el laboratorio, en nuestras preparaciones. ¿Sí? Estas ya son vellosidades terciarias. ¿Por qué? Porque tengo sin sitio, tengo cito, tengo mesodermo extraembrionario y tengo vasos sanguíneos fetales. ¿Qué hay dentro de los vasos sanguíneos fetales? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay dentro de los vasos sanguíneos fetales? Pues sangre fetal. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la mayoría de esto que se ve ahí, en esos vasos sanguíneos fetales? ¿Desechos? No. Eritrocitos, leucocitos, plaquetas. ¿Qué llevarán estos eritrocitos fetales?
Sangre desoxigenada. Sangre desoxigenada. Llevan CO2. CO2. ¿Y en el plasma qué lleva? Sustancias de desecho. Sustancias de desecho. ¿Hacia dónde van a pasar ese CO2 que deja el eritrocito fetal y las sustancias de desecho que lleva el plasma? ¿Hacia dónde pasan? Hacia el espacio intervelloso. Díganme qué estructuras atraviesa. No. El endotelio. Después. Mesodermo extraembrionario. Después. Citoplasma. Y después. El sincitio. El sincitio trofoblasto. Y llegan al espacio intervelloso. El CO2 se va a pegar ¿a quién? A los A la eritrocitos. hemoglobina ¿de quién? De los eritrocitos. A la hemoglobina de los eritrocitos maternos. Maternos. Y esos eritrocitos van a regresar a las venas ¿qué? Felicina. Espiral. Espirales. Y después felicina. Para llegar a las venas ¿qué? Uterinas. 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 Pero, ¿qué serán estas células que están aquí afuera? En el espacio intervelloso. Ya se los había dicho. ¿Qué hay en ese espacio intervelloso? Eritrocitos. ¿Eritrocitos qué? Maternos. Maternos. Eritrocitos maternos. Eritrocitos maternos. Estos eritrocitos, ¿qué llevan? ¿Qué llevan estos eritrocitos maternos? Oxígeno. 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 A ver, este oxígeno va a pasar a los eritrocitos fetales. ¿Qué estructuras atraviesa ese oxígeno? El sincitio. Citiotrofoblasto, el citotrofoblasto, el mesodermo Y el endotelio. capilar. Muy bien. En este plasma de la sangre materna, hay ácidos grasos, aminoácidos, monosacáridos, vitaminas, electrolitos, anticuerpos como IgG, alcohol, nicotina, drogas, fármacos, microorganismos como virus, bacterias, hongos, parásitos. Y van a pasar de este plasma, que está en el espacio intervelloso, al plasma de los vasos fetales. ¿Qué estructuras van a atravesar? La placentaria. El sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el mesodermo extraembrionario y el endotelio capilar. Ya entendimos cuál es la función de esa placenta y todas esas estructuras que tiene que pasar es lo que se conoce como barrera placentaria. Barrera placentaria. ¿Hay algún momento en el cual los eritrocitos fetales y maternos se pongan en contacto? No, no. Solo es al momento de nacer que puede haber una mezcla. Por eso es importante, ¿sí? Cuando la mamá es RH positivo y el bebé es RH negativo o viceversa,
tenemos Se problemas. produce una ¿Sí? insonorización. Pero ¿por qué decíamos, pero por qué durante el embrión, periodo embrionario, fetal, no hay ningún problema? Ah, pues lo que pasa es que está la barrera y los eritrocitos nunca se ponen en contacto. Los fetales con los maternos. Ahora sí, Anabel, dime. ¿No? ¿No? ¿Pasan? ¿Sí? Solo que, ¿qué diferencia hay que esto lo haga en el periodo embrionario o lo haga en el periodo fetal? En el periodo embrionario formaría alteraciones, malformaciones. Por eso se llamarían factores teratógenos. Pero en el periodo fetal, pues solo tiene que crecer. Por eso les digo que es tan fascinante conocer este tipo de cosas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el periodo fetal con estas vellosidades? Fíjense bien. Estas vellosidades, ¿qué le pasa a los vasos sanguíneos? ¿Qué le pasa a los vasos sanguíneos fetales? Crecen demasiado, casi ocupan toda la vellosidad. El cito se pierde, el sincitio se pierde, formando los nodos sincitiales. Y el mesodermo extraembrionario se adelgaza. Con ello, la barrera placentaria se adelgaza, porque necesita mayor cantidad de oxígeno y nutrientes. Necesita regresar mayor cantidad de sustancias de desecho y CO2. Por eso es de que sucede esto. En una placenta de tercer trimestre, los capilares fetales aumentan muchísimo. El citotrofoblasto se pierde y el sincitio también, formando lo que se conoce como nodos sincitiales. El mesodermo extraembrionario se hace fibroso, formando lo que se conoce como sustancia fibrinoide. Y de hecho, esta sustancia fibrinoide se empieza a calcificar. Por eso en los ultrasonidos, el ultrasonografista reporta cierto grado de calcificación de la placenta. Es normal, cierto grado, pero si pasa de ello, es importante adelantar el parto por medio de una cesárea. ¿Por qué? Porque si no estarían disminuyendo los nutrientes y esto podría causar la muerte del feto. Si no se están tomando estos ultrasonidos y está determinando el grado de calcificación. En el mesodermo, repito, extraembrionario, se forma esa sustancia fibrinoide. Es un tejido fibroso que tiende a calcificarse. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? No. Ya está por sacarnos, tenemos 3 minutos, ya con eso quedaríamos hasta ahí y nos vemos el miércoles. Vamos a iniciar con el módulo de parto y vamos a iniciar con pelvis ósea. ¿Sí? Les recuerdo que solo tienen hasta el viernes para entregar sus tareas. No hay prórroga de nada. No calculen que hay problemas en el internet, calculen que hay problemas de enfermedad, calculen que hay problemas de todo tipo. No hay excusa que valga y no hay prórroga, ya que tienen todavía una semana más. No se esperen hasta el viernes. Adelántense el miércoles. Si no pudieron el miércoles, pues el jueves. Y si no pudieron el jueves, bueno, hasta el viernes. No intenten hacer esto hasta el viernes, porque no hay prórroga y no hay excusa alguna, ¿sí? Les di 2 semanas.
una semana más de lo que yo había calculado para que ustedes entregaran. De hecho, hoy tenían que haber entregado. Bueno, tenemos una semana más. No hay prórroga, no hay prórroga. ¿Sí? Itzel, ¿sí me estás oyendo? Sí, Itzel, no hay sí, prórroga. aquí estoy. ¿Sí? Entonces, por favor, calculen sus tiempos. ¿Sí? Calculen sus tiempos. Tú también, Itzel, calcula los tiempos, porque no por uno o por dos se van a quedar sin calificación todos los demás que sí entregaron. ¿Sí? Sí, al rato le voy a mandar el link de una vez.